Bueno, yo les iba a proponer, como estaba súper estudiado, que esto de venir a sentarse y escuchar es un poco agotador para la gente, lo sé por experiencia propia, les iba a proponer antes de empezar un pequeño ejercicio para cambiar un poco las energías y cambiar un poco la presentación. Entonces, si no les importa, vamos a levantarnos un minuto. No se preocupen que el ridículo solo lo voy a hacer yo, a usted no le va a ver. ¿Vale? Y levantamos una mano y la empezamos a mover. Solo la mano, ¿eh? Solo la mano. Fuerte, fuerte, fuerte. Nadie las mira. El brazo. El hombro. La otra mano. Brazos. Hombros. Bien arriba. Fuerte. Bien. Ahora, una pierna. El pie, solo el pie. La pierna. Otra pierna. El pie, ahora cierran los ojos, yo los miro y todo el cuerpo. Fuerte, fuerte, fuerte. 2 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, muchas gracias. Bien, ahora sí. Bien, la presentación tiene 3 partes. Vamos a hablar muy brevemente del concepto de coherencia de políticas para el desarrollo. Creo que están familiarizados o no para saber un poco. En general la gente no, sí sabe más o menos. O no. Dígame, no pasa nada. ¿Sí? Bien. Entonces les voy a explicar un poco más para los que todavía no y las que no. Vamos a hablar de un tipo de metodología que estamos desarrollando nosotros, que son las dimensiones de la coherencia, y voy a poner el caso de España, que acabamos de investigar el año pasado, y en tercer lugar voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante para hablar de coherencia de políticas, que es el ejemplo de Marca España. Entonces, vamos a empezar. Bien. Muy breve, esto es muy breve, para hablar de cualquier tema relacionado con la promoción del desarrollo humano, la lucha contra la pobreza y demás, hay algunos temas que tenemos que tener en cuenta en la estructura internacional. Muy breve, pero sí. Primero, estamos en un momento de cambios en las estructuras del poder del sistema internacional. Esta visión que tenemos donante-receptor, norte-sur, es una visión bastante extemporánea para explicar los problemas del desarrollo y la pobreza. Entonces, el poder se está desplazando no solo de los países supuestamente considerados ricos o desarrollados a países considerados en emergencia, sino también, y muy fundamentalmente, se está desplazando de actores nacionales, estados, a actores que no son actores estatales. Por ejemplo, los poderes financieros, por ejemplo, las empresas transnacionales, y por qué no, aunque mucho menos, por ejemplo, la sociedad civil organizada. Es decir, no solo para entender los problemas del desarrollo, esto ya sé que, ya lo sabemos, no solo hay que entender las dinámicas de los estados, de qué es lo que voy a hablar hoy, sino también las dinámicas, las capacidades de poder, de incidencia de los actores no estatales en el sistema estatal. Obviamente estamos en un mundo extremadamente asimétrico y desigual, y todo ello, aunque es mucho más largo, todo ello tenemos que tener en cuenta para hablar de coherencia. Bien, ¿por qué se empieza a hablar de coherencia de políticas para el desarrollo? El debate de la coherencia que surge de los países considerados del norte, es decir, de aquí, no surge el concepto de coherencia en sí mismo de los países en desarrollo, surge porque hay un cuestionamiento a al propio sistema de cooperación internacional, ¿no? Lo primero que se dice es, si el sistema de cooperación se creó en la década más o menos de los 60, y el objetivo de la cooperación, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo de la cooperación al desarrollo? ¿Les parece? Por ejemplo, promover el desarrollo, luchar contra la pobreza y demás, ¿no? O sea, si se creó con ese objetivo, ¿cómo creen que le ayuda la cooperación? Bien, ¿no? Fantástico. Hemos logrado unos éxitos brutales. Entonces, lo primero que surge es un cuestionamiento hacia la propia ODE. Porque la cooperación al desarrollo, si bien puede ser una excelente política, a veces o no, la cooperación es una política muy menor en un entorno mucho más complejo de políticas de muchísimo mayor importancia que la propia ODE. Por ejemplo, la política comercial, la política financiera, la política de defensa, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero como saben, Irak es uno de los receptores, y Afganistán son de los receptores más importantes de ODE. Entonces quizás habría que preguntarle a Irak y a Afganistán si prefieren ser primeros en recibir ayuda y ser invadidos, o si por el contrario preferían una política internacional diferente y no tener que recibir ayuda. ¿Me explico? Es decir, el comercio, la pesca, la agricultura, cualquier política tiene una capacidad de promover el desarrollo muchísimo mayor que la propia política de cooperación. ¿Se entiende esto?
Entonces, esto sí surge de la reivindicación de los países en desarrollo de decir, miren, en vez de hablar tanto de ayuda, porque por ejemplo, no hablamos de comercio. Hay una cumbre de cooperación donde los países del sur dijeron menos ayuda y más comercio. Lo que queremos es un sistema comercial justo más que una política de ODS efectiva. Entonces, el concepto de coherencia de políticas lo que pretende es trascender las competencias limitadas que tiene una política de cooperación y asumir que el compromiso con el desarrollo humano no es un compromiso que está limitado a una política en particular. Tiene que ser un compromiso de todo el gobierno, porque de nada sirve que un país rico desarrolle una política de cooperación muy efectiva si desarrolla, por ejemplo, una política comercial, agrícola o de pesca totalmente limitada. Y vamos a poner varios ejemplos durante la presentación. ¿Se entiende esto, no? De ahí surge el debate de lo que es la coherencia de políticas. Bien, conceptualmente, hay muchas definiciones de coherencia, yo les voy a decir la mía, pero pueden buscar por todos lados, hay bastantes diferentes, hasta diferentes visiones sobre a qué coherencia hay que ir, pero básicamente yo defino la coherencia de políticas para el desarrollo como la integración de la visión del desarrollo humano en todas las políticas públicas. Es decir, que si yo soy un representante del gobierno y por obra del milagro de la Virgen de Fátima de Rocío, que está muy de moda, quiero integrar la visión del desarrollo y quiero promover el desarrollo, no me basta con definir una política de cooperación, sino que tengo que integrar en los procesos de toma de decisiones esta visión del desarrollo humano. Por ejemplo, cuando defino una política migratoria, tengo que analizar cuáles son los impactos de esa política en las posibilidades de desarrollo de otros países y otras personas. Entonces yo defino a la coherencia de políticas como la transversalización de esa visión del desarrollo en los programas de un gobierno. Esto supone que más que buscar sinergias o definir incompatibilidades, tendría que ser capaz de transversalizar, como hago con el género, con el medio ambiente. Si tengo que ser capaz de que todas las personas que tomamos decisiones sobre política pública seamos capaces de saber cuáles son las consecuencias de esas decisiones para otros países y otras personas y para el propio desarrollo humano. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es más? Bien. Bien. Hay un ámbito también que yo he trabajado un poquito más, que es esta visión cosmopolita de la coherencia de políticas, que supone lo siguiente. Bien, estamos de acuerdo por ahora, ¿no?, en que la política de cooperación es bastante limitada y es insuficiente realmente para lograr el desarrollo, de que nada sirve una política de cooperación que fuera eficaz, que tampoco, también hay cuestionamientos ahí, si tengo otras políticas que están en detrimento de la producción del desarrollo. ¿Está ahí bien? ¿Sí o no? Bien. Ahora, hay ámbitos del desarrollo humano que pregunto, ¿pueden ser gestionados o promovidos por un gobierno de manera unilateral? Por ejemplo, ¿ustedes creen que la solución al cambio climático es una solución de algunos estados? ¿Qué se precisa para generar una solución a los problemas de la degradación medioambiental? Una acción entre quiénes. Efectivamente, es decir, hay ámbitos del desarrollo, estamos en un sistema extremadamente interdependiente y transnacionalizado. Por tanto, no hay, para los problemas de desarrollo que son globales y que nos afectan a todas y a todos, es muy difícil que encontremos soluciones unilaterales. Necesitamos soluciones cooperativas. Yo pongo el caso del medio ambiente, o ese caso típico. Por más que un día China realmente, por ejemplo, se comprometa con el tema medioambiental, si no hay una acción colectiva entre todos los países, no se puede lograr una solución a largo plazo. Pero este ejemplo se puede trasladar a todos los ejemplos. Hay un nivel de interdependencia tal que los problemas del desarrollo necesitan acciones colectivas. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo, aparte del cambio climático, donde sea necesaria una solución colectiva a problemas del desarrollo? Por ejemplo, las migraciones, por ejemplo, el comercio, por ejemplo, la seguridad internacional y demás. Entonces, desde esta perspectiva cosmopolita, que cosmopolitismo no es solo lo que sale en la serie esta Sex and the City, también es una visión doctrinal, y el cosmopolitismo lo que dice es que todas las personas tenemos derechos, y yo que soy una persona del sur, por el hecho de ser personas, no por el hecho de pertenecer a un Estado.
y que compartimos un mismo espacio que en su límite es el mundo entero y por tanto, digamos, tiene una visión mucho más global. Entonces, desde la perspectiva cosmopolita, la coherencia también supone avanzar en promover, en que los estados promuevan una acción colectiva para tratar problemas de desarrollo que sean transnacionalizados, que no solo son problemas aislados, sino que requieren de una acción colectiva. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bien. Hasta acá el concepto de coherencia política, lo puedo hacer mucho más largo, pero vamos a dejar tiempo para el debate, vamos a ver si no, está bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora les voy a explicar un poco una propuesta metodológica que he utilizado para analizar el caso de España. Nosotros hicimos una investigación con la plataforma 2015, que está José aquí. El año pasado hicimos un análisis de España y analizamos tres políticas. La política diplomática, que es la que yo analicé, como me gusta entender, la internacionalización de la empresa y la energética. No les puedo hablar de estas dos, de la internacionalización y la energética, porque todavía no están terminadas, pero en cualquier caso sí podemos hablar de la diplomática si nos interesa. Pero para hacer ese análisis desarrollamos un enfoque, digamos, metodológico, que es analizar la coherencia por dimensión, que es un enfoque que ha propuesto la OCDE y nosotros lo hemos modificado un poco. Entonces, yo ahora les voy a poner ejemplos, porque ¿cómo analizamos? Primero, la coherencia puede ser analizada desde la perspectiva vertical, es decir, yo puedo agarrar una política pública y ver cuán coherente es esa política con los objetivos de desarrollo. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir al caso de Marca España. Yo puedo agarrar la política diplomática y analizar solamente la política diplomática, ¿bien? Y voy a analizar si la política diplomática promueve o no el desarrollo humano. ¿Se entiende? Esa es la dimensión vertical. Bien, nosotros hemos analizado, yo soy una experta en Marca España, mis compañeros decían que hablaba más que Margallo de Marca España, pues tenía obsesionada el año pasado, ahora ya se me pasó, ya lo superé con el psicólogo. Entonces, claro, yo que soy una experta en Marca España, que lo entrevistamos a todo el ministerio, incluso al embajador de Marca España. El embajador no, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a no, es una... Ay, bueno. Un acto, no, sí, bueno, es un vendedor, pero a vos que tiene otro no. Entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se ha modificado para actuar, esto es cierto, o sea, para actuar como una alta representación comercial de las grandes empresas españolas. Entonces, se creó un alto comisionado para la Marca España, que es una oficina que depende del gobierno. Se crearon 2 subdirecciones de ámbito económico y cultural para promover la Marca España. Se ha hecho una formación brutal entre los altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores para saber cómo ayudar a las empresas a internacionalizarse, y entonces se ha modificado, digamos, la política diplomática en función de promover los intereses de las empresas españolas. Eso es como una política que debería, nosotros lo que analizamos, si tiene o no una orientación al desarrollo humano o si integra el desarrollo humano, se ha modificado con otro objetivo, que es apoyar los intereses de las empresas españolas. Eso sería la coherencia vertical. La coherencia horizontal, que es la que van a escuchar en todos lados, o sea, cuando escuchen algo de la OCDE o de la Unión Europea, esta es la dimensión que se utiliza, es la horizontal. ¿Qué es lo que se hace? Se intenta analizar cómo las políticas, todas ellas, promueven o no el desarrollo humano. Entonces siempre se pone este ejemplo. La política de cooperación tiene este objetivo de promoción del desarrollo y la política comercial tiene un objetivo de crecimiento, por tanto son incoherentes. Es decir, lo que se hace cuando se analiza la coherencia horizontal es ver si todas las políticas entre sí son coherentes y si ellas persiguen o no el desarrollo humano. Entonces, obviamente, a veces es muy difícil porque tendrías que analizar todas las políticas para tener una idea. Pero así cuando se dice que un país no es coherente en general es porque se compara que unas políticas tienen determinados intereses y otras políticas tienen otros intereses en general no relacionados con el desarrollo. ¿Se entiende hasta ahí? Voy a poner igual ejemplos ahora. Aquí en la coherencia horizontal nosotros lo que analizamos son mucho más que los resultados, los mecanismos, los actores y los procesos que se implementan al interior de un gobierno y cuáles son los objetivos en esos procesos que son transversales. Ahora se los voy a explicar con un ejemplo.
Bueno, la coherencia temporal, a ver, una cosa que es fundamental. Cuando nosotros hablamos de coherencia de políticas para el desarrollo, igual que cuando hablamos de cualquier política pública, hay un elemento que tenemos que tener muy claro y es que ninguna política pública se modifica y logra resultados en 4 años. Claramente, si realmente queremos lograr un cambio en los modelos y un cambio en los resultados para una política en particular, tenemos que pensar a largo plazo. Por tanto, la coherencia temporal lo que analiza es si hay elementos dentro de un gobierno, dentro de un país, que promuevan o no que el desarrollo humano se vaya integrando a largo plazo en los procesos de toma de decisiones. Porque de nada me sirve, por ejemplo, supongamos que un gobierno esté súper comprometido con la coherencia política o súper comprometido con la cooperación al desarrollo, si el gobierno que viene opina exactamente lo contrario. ¿Se entiende esto? Y lo acabamos de vivir, ¿no? O sea, un gobierno supuestamente, creo yo, comprometido con la cooperación al desarrollo, aunque hay muchísimas críticas ahí, pero muchísimas, que era el gobierno anterior del PSOE y un gobierno que no tiene ningún compromiso cero con la política de cooperación como es esto. Entonces, de nada sirve realmente unos avances de 4 años. Y el problema es que los incentivos que se generan en las decisiones políticas siempre están acotados en los 4 años de mandato. Es decir, las decisiones que se toman, una de las conclusiones que sacamos en nuestra investigación después de haber realizado 3 políticas, es que en España no hay una mínima pensamiento, una mínima reflexión sobre cuál es el modelo de desarrollo que se quiere para España. Pero no es que no haya una reflexión sobre cuál es el modelo de desarrollo humano que queremos promover con otros países. No hay un modelo de desarrollo para ver qué es lo que queremos nosotros como país. Si vamos a apostar por la energía limpia, por la educación, por la I+D, por ser un gran casino tipo Noruega. Es decir, no hay una apuesta, porque parece ser que los políticos no tienen tiempo para hacer ese análisis. Entonces, la coherencia temporal alude a largo plazo qué es lo que se consigue o no con determinadas decisiones políticas. Ahora les voy a poner algunos elementos. Y la coherencia cosmopolita, que es la que nosotros integramos, es analizar cuáles son las posiciones que toma un gobierno en relación a la gestión de los bienes públicos globales. Es decir, de lo que les acabo de decir. Es decir, un gobierno en particular está comprometido, es consciente de que se necesita una acción cooperativa para gestionar problemas del desarrollo. ¿Qué tipo de posición asume en los foros internacionales? ¿Qué tipo de iniciativa tiene? Toda esa parte que es la relación de un Estado con esta visión del desarrollo mucho más cosmopolita y con la necesidad de avanzar hacia una acción colectiva es lo que se analiza en la coherencia desde la dimensión cosmopolita. Vamos a poner un ejemplo aquí, ¿no? Que hemos analizado. Esta parte es bastante superficial, voy a decir, porque era la introducción de la investigación, tenía 3 partes. Una visión de lo que era la coherencia, que en todo caso le puedo mandar a Natalia los 3 artículos que en el fondo sobre los que se estructura esta presentación. Entonces, había una parte sobre la visión de la coherencia, otra parte sobre un análisis bastante superficial sobre estas dimensiones de la coherencia aplicado a España, que es lo que le voy a contar ahora, y otra parte sobre el marco España. Y luego sí, que por ejemplo, de política diplomática hace un análisis en profundidad de estas 4 dimensiones. Entonces, nosotros utilizamos como ejemplo la coherencia vertical, utilizamos una política que es la política sanitaria de España. En la coherencia horizontal analizamos desde una perspectiva mucho más transversal cuál es el concepto de coherencia que se maneja en el Estado español y cuáles son los mecanismos, actores y procesos puestos en marcha para promover esa agenda. En la coherencia temporal hicimos 2 análisis. Uno es cómo se integra la visión del desarrollo humano a la educación formal e informal y cómo se integran las organizaciones de la sociedad civil y la dimensión cosmopolita. Analizamos las posiciones en los organismos internacionales, algunas de ellas. Entonces, bien. Con respecto a la política sanitaria, lo que quiero hacer es una cosa. La coherencia de políticas es un concepto de un principio instrumental. Yo hago un juego cuando doy clase y le pregunto a los alumnos cuán coherentes son o cuán coherente se puede ser y demás, y es una cosa que nunca se nos ocurre, y es que la coherencia se puede medir en función de algo. O sea, yo no puedo ser coherente con algo. ¿Coherente con qué? Entonces,
hay una gran discusión o cierto debate sobre cuáles son los objetivos que debe perseguir la coherencia. Nosotros analizamos la coherencia de políticas para el desarrollo humano, ¿no? Partimos de esa base, pero eso es una decisión política. Es decir, hay unos argumentos teóricos que entendemos que una política pública se tiene que orientar a promover el desarrollo humano, pero también hay otras visiones que dicen que la coherencia se tiene que orientar a promover los intereses de un Estado en particular. Y les voy a poner varios ejemplos de eso. Entonces, un ámbito que siempre es un desafío es explicarle, por ejemplo, a los tomadores de decisiones, que están todos de acuerdo y todas de acuerdo que hay que avanzar en coherencia, que esa coherencia tiene que estar orientada al desarrollo humano y no a otros objetivos de política. Entonces, nosotros analizamos la política sanitaria muy brevemente y nos encontramos con tres elementos, ¿no? Primero, España en el escenario internacional era un país muy avanzado desde la perspectiva cosmopolita, porque había desarrollado una política sanitaria con cobertura universal. Claro, si yo parto de la base teórica de que tenemos que avanzar hacia un mundo donde los derechos estén garantizados por ser personas, es un mundo interdependiente, es un mundo global, donde las fronteras son cada vez más porosas y demás, evidentemente el avance que había tenido España en temas de salud era muy importante porque asumía que esos derechos estaban garantizados por ser personas y no por ser partes de un país, ¿no? Por ser ciudadanos de un país. Porque en definitiva la ciudadanía es un concepto muy bueno y el contrato social es un concepto fantástico. El contrato social supone una inclusión, ¿no? Yo soy parte de un contrato social y entonces estoy incluido en los derechos que ese contrato me garantiza. Supone un proceso de inclusión y un proceso de exclusión al mismo tiempo, porque las personas que no son ciudadanos, que no pertenecen al Estado, están fuera de esos derechos. Entonces, desde la perspectiva cosmopolita, esta medida suponían un avance. Evidentemente ese avance se fue para atrás con el nuevo gobierno del Partido Popular, que entendió que las personas en situación irregular no tenían derecho a una cobertura sanitaria y que nos planteó un dilema muy interesante que dijo Margallo, que planteó lo siguiente, con respecto a la política de cooperación, pero se puede aplicar aquí. Dijo, para mí es muy doloroso recortar en cooperación, pero más doloroso sería cerrar ambulatorios o recortar las pensiones. Bien, el resultado es que el gobierno recortó la cobertura sanitaria, recortó la cooperación, pero también cerró ambulatorios y también recortó las pensiones. Porque hay un argumento dialéctico muy utilizado en el ámbito de la coherencia, pero mucho, ¿qué es esto? ¿Ellos o nosotros? Hay que elegir. Voy a poner un ejemplo. Acuerdo de pesca a Unión Europea y Marruecos, lo habrán escuchado, ¿no? Estaban todos empezando por nacer, todos los medios de comunicación festejando que al fin se había podido firmar el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, porque eso iba a permitir más o menos a 500 personas, que eran pescadores, poder faenar y vivir, y que fíjate qué horrible la burocracia lo que ha hecho. Bien, el acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea para pescar supone que los barcos, principalmente españoles, pueden faenar en aguas del pueblo saharaui. Por tanto, es una vulneración de derechos de un pueblo en su conjunto. Pero además supone reconocer en el escenario internacional que Marruecos tiene voz sobre el territorio del pueblo saharaui. Y también, aparte, que es un tipo de pesca extremadamente agresiva, es una pesca de arrastre, ecológicamente tampoco sostenible. Por eso sería parado, por los derechos humanos del pueblo saharaui y por la sostenibilidad medioambiental. Pero claro, si a mí me dicen pescador de Cádiz, elegí por el pueblo saharaui o vos, ¿qué elegís? Entonces, a veces nos hacen creer, porque es una decisión del poder, y esto Gramsci, ¿no? El poder significa que los demás crean que necesitan lo que en realidad quieren unos determinados poderes, ¿no? Que tengo que elegir entre ellos y nosotros. Y fue lo que planteó Margallo. Elijan, o recortamos la cooperación o recortamos el derecho de los españoles. ¿Qué pasó al final? Que recortamos en todos los derechos de las personas. Porque lo que nosotros sí hemos investigado y hemos analizado es que no se trata de elegir entre los derechos de una ciudadanía de otro, se trata de elegir entre los intereses privados de unos grupos transnacionales con capacidad brutal de influencia en los procesos de toma de decisiones o digamos, el bien público. Entonces, se recorta cooperación, se recorta el ambulatorio, pero se beneficia otro tipo de intereses que no son los intereses de la ciudadanía. Este tema
no se aborda para nada en coherencia y sin embargo es fundamental porque la capacidad que tienen las empresas y sus lobbies en los procesos de toma de decisiones públicos es brutal. Y si yo estoy analizando una política pública, una cosa que tengo que tener muy en cuenta es cuáles son los intereses que persigue esa política. Si sé que una política pública interfiere en intereses privados, es una cosa que tengo que tomar fundamentalmente en consideración. Por supuesto, ni la OCDE, ni la Unión Europea, ni nadie hace ese tipo de análisis. Pero es un análisis fundamental. De hecho, hay una página web que se llama Corporate Europe S.A. y te explica todos los lobbies que hay en Europa, no tanto como Estados Unidos, pero no se preocupen que ya llegan. Vale. Con respecto a la coherencia horizontal es bastante más largo, analizamos el concepto de CPD. El concepto de coherencia que se maneja en el plan director es un concepto mucho más light, no es transversalizar la visión de desarrollo, es promover sinergias, que es básicamente una cuestión más de coordinación que realmente de transversalización del concepto de desarrollo. Y obviamente, analizando los discursos, analizando las políticas, es obvio que hay un elemento fundamental para avanzar en coherencia política. Es un trabajo muy difícil, es muy ambicioso y produce mucha resistencia. Por tanto, hay una cosa que necesita, y es voluntad política. Así que hay una voluntad política del gobierno para avanzar en coherencia política, para avanzar en desarrollo humano. Obviamente, esa voluntad política, ni ahora ni antes, ni en este gobierno, ni en el anterior. Ahí son todos muy coherentes, pero no con el desarrollo. Bien, con respecto al tema, bien, nosotros llegamos a la conclusión de que, una conclusión básica, ¿no? ¿Para qué investigar tanto? Cuando llegas a una conclusión que es básica, que es la educación el elemento fundamental para la misma política pública. Es decir, si yo tengo una ciudadanía que sabe lo que son los derechos humanos, que sabe lo que es el protocolo Kioto, que sabe lo que es la desigualdad internacional, una ciudadanía consciente es mucho más difícil que esté de acuerdo con una política, por ejemplo, que ahora hay un video de exportación de armas, que una ciudadanía mucho más indiferente con este tema. Ayer escuché una noticia, y es que en Castilla-La Mancha, donde en el gobierno nacional han eliminado educación para la ciudadanía, van a poner un material muy importante en la educación, que es saber un poco los elementos de defensa y de seguridad nacional. Es decir, la educación militar, en la educación pública. Entonces, claro, sí, la educación para la ciudadanía, que con todos los problemas que le podemos encontrar, era un primer avance para asumir que la educación, y es lo que decía el triángulo del tesoro, que la educación es una formación, es un elemento de formación de ciudadanía crítica, generar gente que piense y que cuestione. Muy diferente es la LOMCE, que dice en su preámbulo que el objetivo de la política es generar personas competitivas para promover el crecimiento y la competitividad. Evidentemente es una visión de la formación de la ciudadanía totalmente divergente. Desde la perspectiva de lo que yo estudio, obviamente se está gente educar a las personas para una educación, digamos, generar una ciudadanía crítica. La eliminación de la educación para la ciudadanía, la visión que plantea la LOMCE, es un elemento en retroceso de la perspectiva de la coherencia. Y el tema de las tradiciones de la sociedad civil. Yo siempre hablo de la perspectiva de la coherencia, que a lo mejor no es la misma perspectiva que la cooperación. O sea, quiero decir que a lo mejor hay algunas visiones diferentes. Entonces, un elemento fundamental para la coherencia es el trabajo de incidencia política de las organizaciones no gubernamentales. Porque son estas organizaciones las que pueden generar un control sobre determinadas políticas, las que canalizan un interés orientado al desarrollo por parte de una parte de la ciudadanía y las que en algunos ámbitos sí tienen una mayor legitimidad. Entonces, el trabajo de incidencia política, de denuncia, de seguimiento, de lobby, de educación para el desarrollo no formal, es decir, de generar una conciencia crítica, yo creo que no lo puede hacer nadie más que las organizaciones no gubernamentales, es decir, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y demás. Entonces nos surgió, que es un debate que yo calculo que habrán tenido mucho tiempo, cuál era el papel que estaban teniendo las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En España en general. Y claro, ha habido un proceso que ya lo conoce mucho mejor que yo, de profesionalización, ¿no? A la par de un avance en los recursos públicos, las ONG se han orientado mucho más a la gestión de proyectos. Digo en España en general, en realidad después podríamos hablar de casos en particular, ¿no? Más que al trabajo de incidencia y de denuncia política. Claro, es un proceso de despolitización que puede ser o no positivo para la política de cooperación, eso no lo sé, pero para la perspectiva de la coherencia, que necesita un trabajo de incidencia y de presión sistemático, es muy malo.
y no ha habido obviamente mucha resistencia social a los recortes en la cooperación, ¿no? Porque no hay realmente, o hay un trabajo bastante más limitado. Hicimos un análisis del trabajo de disidencia, más o menos era un 2% de los fondos totales y aparte hay un proceso de burocratización muy importante y demás. Y por último, muy breve, bien, yo les quiero decir una cosa, que esto es relaciones internacionales básico. Hay dos agendas. Está la agenda dura y la agenda blanda. La agenda dura son los intereses reales, no estas bobadas que viene la gente como ustedes, ¿no? Que es lo que me han dicho a mí. Los intereses duros son tres tipos de intereses. Intereses económicos, intereses de seguridad e intereses energéticos. Yo cuando venimos a preguntarle a los representantes diplomáticos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la política diplomática en España? Eran seguridad, economía y provisión energética. Y estamos haciendo una investigación sobre derechos humanos, ¿no? O sea, y entonces ahí preguntamos, ¿y los derechos humanos, señor? ¡Ay, claro, los derechos humanos fundamentales, pero básicos! Es que está tan implícito, nos decía. Está tan implícito que no lo menciono. Entonces, yo voy a poner un ejemplo de una expresión que escuché ayer del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, que dijo lo siguiente. A mí me da mucha tristeza que los españoles no apoyen a Arias Cañete, porque cuando va un español al Parlamento Europeo, nos tenemos que poner para apoyar a España, ¿no? O sea, la visión es la siguiente. Hay que apoyar a una persona, a un elemento, a una institución, a una empresa, lo que sea, porque es española. No importa cuál sea el papel que esa persona, esa institución tenga. Es decir, estamos hablando del comisario del cambio climático. Entonces, no importa el cuestionamiento si esa persona, más allá de lo que cada uno piense de Cañete, que calculo que a todos nos cae muy bien, porque utiliza los yogures caducados y demás, y gasta mucho, ahorra mucho en agua, que es una cosa que está muy bien. Más allá de la opinión particular que cada uno tenga del exministro Cañete, lo importante es ver el discurso que hay atrás. Hay que apoyarlo independientemente de si su labor será positiva para Europa, positiva para el desarrollo humano o positiva, digamos, para la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque la agenda dura lo que pretende es mejorar la posición de poder de un país en particular. Y luego, todo lo relacionado con el desarrollo humano, como son los derechos humanos, la equidad de género, la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, el control de armas. Todo ese tipo de agenda es una agenda que se llama blanda, discrecional y secundaria. La utilizo si es funcional a mis intereses duros, pero si en algún momento, por pequeño que sea, hay un conflicto entre la agenda dura y la agenda blanda, obviamente que la elimino. Y un ejemplo totalmente ilustrativo es la eliminación de la justicia universal, que voy a repetir, que no se terminó con el PP, pero empezó con el PSOE. El PSOE recortó la jurisdicción universal porque hubo una queja del gobierno de Israel porque se estaba investigando por crímenes a algunos israelíes. Entonces, el día que el Zapatero recortó esa parte jurídica, llamó el presidente Netanyahu para agradecerle su gestión, igual que ahora con Rajoy. En el momento en que la justicia universal, que es partir de la base que los derechos humanos son universales y que hay que protegerlos, independientemente de la nacionalidad que se ve afectada, o sea, una visión cosmopolita. En el momento en que eso entró en una mínima coalición con otro tipo de intereses de tipo económico de seguridad, se eliminó. Entonces, es evidente que hay una apuesta clara por entender que aquí hay que tener una agenda dura y que la agenda de los derechos humanos, cambio climático y demás, es una agenda totalmente secundaria y discrecional. Y esa es la posición, ¿no?, que hay en los foros internacionales. Bien, me quedan 10 minutos. 5. Bien. Bueno, vamos a hacer... Bueno, voy a hacer una breve presentación sobre la marca España. Bien. Esto es lo que nos dicen que es marca España, ¿no? Sonríe. Bueno, no sé si esto en Cataluña ya no sirve, acá tampoco sé. Pero bueno, en principio, sonríe, estás en España, ¿no? La roja, la dash, bien. Vale. Pero ahora les voy a mostrar otra cosa que también marca España. Entonces, asumiendo que yo no voy a hacer un cuestionamiento de la propia estrategia en del momento que la hemos sacado, porque es lo que supone, voy a hacer un breve, muy chiquito,
desde la filosofía política de las relaciones internacionales del concepto de desarrollo. Bien. Porque yo lo que pido frente a Marca España, aunque ahora ya no está tan moda, es un poquito de reflexión, ¿no? Se parte de la idea de que un país es una marca. Y una marca es una construcción social orientada a una sola cosa, competir con otras marcas. Lo digo porque yo en mi época oscura estudié marketing. O sea, cuando vos construís una marca, lo haces con la orientación de satisfacer las necesidades de los consumidores. Y partís de la base de que una marca tiene la única orientación es mejorar la competitividad. Por tanto, partimos de la base de que somos una marca, de que el escenario internacional es un mercado y que las relaciones que vamos a tener con otros países es de competencia. Porque obviamente para eso se crea una marca. Una marca se crea para competir. Es una visión obviamente realista de las relaciones internacionales. Bien, estos son ejemplos de esta visión. Ya saben que yo hago amigos en las presentaciones. Bien. La marca España parte de la base de que lo que hay que promover es el crecimiento económico. Es decir, tiene una visión del desarrollo humano. Nosotros en la academia supuestamente pensamos que tenemos superado el concepto de que el desarrollo humano es un desarrollo amplio, ampliación de libertades y demás, y que hemos superado el paradigma de que desarrollo es crecimiento económico. Bueno, la marca España obviamente parte de la base de que el desarrollo es crecimiento, de que lo único que cuenta son las actividades monetizables y se relaciona el desarrollo humano con la internacionalización de las empresas. Como ven aquí, o sea, se parte de la base de que son las empresas las que tienen que estar beneficiadas por la acción pública porque, literalmente, lo que es bueno para las empresas españolas es bueno para España. No sabemos si para los ciudadanos, pero para España en principio sí. Entonces, no solo se parte de la base de que hay que promover el crecimiento económico sin ningún tipo de consideración de otro tipo, como son derechos humanos, medio ambiente y demás, sino que se parte de la base de la que la producción de crecimiento económico tiene que estar orientada a apoyar a las empresas españolas. Bien, este es un gráfico. Bien, esto lo voy a pasar y voy a explicar una cosita más. La marca España también tiene una filosofía política que es la siguiente, y es que las personas no somos ciudadanos con derechos, sino que somos consumidores que estamos en un mercado de compra y bienes de servicios. Y voy a explicar una cosa y ya termino. A mí me han criticado porque me han dicho que es una visión muy sofisticada de Marca España y que nadie que promueve Marca España se ha imaginado todo esto. Más allá de que se lo imaginen o no, de que haya reflexionado o no, que da igual, yo creo que Marca España es muy interesante porque refleja una visión que ha estado siempre tradicionalmente en la administración española, y es que el sistema, una visión extremadamente ortodoxa de la economía, que orienta al crecimiento económico, una visión básicamente lobista de que hay que apoyar a las empresas y que el apoyo a las empresas per se es una buena política pública, y una visión mercantilista de las relaciones humanas y de los espacios públicos. Bueno, eso, ya terminamos. Muchas gracias.